Emma, gracias a todos. Feliz de estar otra vez compartiendo estas lindas charlas que nos dejó Tom Price. Y se acuerdan que la última fue de la enseñanza. Estábamos hablando de estos viajes que hizo el maestro pensando en todos nosotros que enseñaremos la fe. Y se acuerdan que habíamos hablado de que él tenía unas herramientas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y algunos de ustedes, si piensan cuando enseñan, ¿sienten que lo hacen según la manera del maestro? ¿Se sienten identificados con alguna de las maneras que el maestro enseñaba? Algunas de las historias del maestro cuando nos enseñaba unas acciones. En inglés dijo feel, ok, decir, primero yo escucho y amo. Muy bien, genial, genial. Y eso es así, ¿ven? Es así, porque a veces tenemos que mirar muy cuidadosamente cuando Abdul Bahá nos dice, mírame, sígueme, sé como yo soy. Y tenemos que mirar también cuidadosamente lo que él hace. Y sabemos que si tenemos que hacer algún tipo de trabajo, y si tenemos una herramienta equivocada, ese trabajo no nos saldrá bien. Si tenemos un destornillador para martillar un clavo, sabemos que no lo lograremos porque tenemos la herramienta equivocada. Entonces, si tenemos la herramienta correcta, todo funciona mucho mejor. Y Abdul Bahá, nuestro amado maestro, tenía las herramientas correctas. Y entonces tenemos que también empezar a mirar estas herramientas, estudiarlas, recordarlas y ponerlas en práctica cuando nos encontramos con un alma receptiva. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de algunas herramientas que tenemos que tratar de recordarlas? ¿Alguien se acuerda de la primera, lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con algún buscador, una persona receptiva? Cuando nosotros percibimos que a esa persona le podemos hablar de la fe, ¿no? Que era aquello de primero escucho y amo. Interesante, ¿no? Primero escucho y amo. Y hasta que no hagamos esto, que es el primer paso, realmente nos dice el maestro que no podemos hacer nada más. Entonces, apenas nos encontramos con alguien, si le estamos enseñando, y en realidad no solo para enseñar, sino para comunicarnos con otra persona, cuando querramos enseñar, o tal vez a veces queremos transmitir alguna educación a otra persona, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la persona y amar a esa persona. Y la segunda herramienta es esto de encontrar la belleza interior de esa persona. Y cuando encontramos la belleza interior de esa persona, lo que estamos encontrando realmente, ¿qué es? ¿Qué nos dice el maestro que encontramos realmente cuando miramos a esa persona? Cuando encontramos esa belleza interior. ¿A quién encontramos realmente? Encontramos a Dios. Porque Dios se refleja en las personas. Porque nos dice que cualquier buena cualidad en una persona es Dios mismo. ¿Cómo conocemos la bondad?
cuando alguien nos prodiga bondad, ¿no? Cuando una persona nos prodiga bondad, estamos viendo a Dios. Esto nos dice el maestro. Y después también tenemos que considerar algo más. El hecho de no discutir. Y fíjense que dice el maestro que no importa lo que ellos digan o en lo que esta persona crea, que no nos debemos resistir a lo que dicen las personas, porque todos están en lo correcto. Y están en lo correcto de acuerdo a su propio marco de referencia. Y si necesitamos verlo desde nuestro punto de vista, tal vez más adelante podemos cambiar ese marco de referencia. Y esto se puede cambiar, este marco de referencia, a través de una técnica súper interesante. Y es usando analogías. Entonces podemos expresarnos con los amigos con una analogía. No sé si recuerdan el mes pasado de aquel niño que una mujer llevaba a un niño a un refugio en la guerra. Este niño había quedado huérfano. ¿Y cómo hizo para hacerle entender a ese niño dónde iba? Le habló del lugar donde lo llevaba y le dijo, ¿sabes por qué estás en este lugar? Porque en este lugar hay muchos niños que han perdido a sus padres a causa de la guerra, y en este hogar los vamos a atender, van a estar bien, van a estar cuidados, alimentados. Entonces ese niño captó la realidad de su situación. Entonces este tipo de analogía es lo que nos dice el maestro que debemos usar. Y después, otra herramienta es ser doctores, ser un doctor. Entonces primero escucha, luego descubre qué es lo que se necesita, y después tenemos que crear un puente con esa persona. Y ese puente nos conecta con la persona. Y realmente dice el maestro que es fácil, porque finalmente haciendo todos estos pasos podemos hablar. Pero cuando hablamos, ¿cómo debemos hablar con esa persona? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la cualidad que debemos tener para hablar con esa persona? ¿Cómo debemos ser? Humilde. Muy humildes. Sí. Debemos ser humildes y tener amabilidad. Sí. Tener extrema amabilidad. No solo amabilidad, extrema amabilidad, sumisión y amor. Entonces, cuando aprendemos a hablar de esta manera, nuestras palabras tendrán un efecto. Y si no hablamos con humildad extrema, amabilidad, sumisión y amor, realmente nuestras palabras no tendrán ningún efecto. Aunque esas palabras sean ciertas, no tendrán ningún efecto en esa persona. Y luego hablamos acerca de unos otros principios, ¿no? Y hay algo que esto de hablar más allá de la capacidad de alguien, ¿no? Este es un punto que incluso Bajaulá dijo que si decimos palabras más allá de la capacidad de alguien, en realidad podemos volverlos en contra de la fe a esas personas. Y nuestra meta es atraerlos hacia la fe. Y sin quererlo, lo que hacemos es exactamente lo opuesto. Después pensamos en esto de hablar con analogías. Y Abdul Baha usaba mucho las analogías, lo hacía con mucha frecuencia. Y nos dice que cuando enseñamos con analogías, no estamos como amenazando a las personas no se sienten amenazadas, porque en vez de decirles directamente la verdad a ellos,
explicamos la verdad, pero como al lado, ¿no? Haciendo una versión de otra persona o de otra situación. Y entonces la persona aplica esa analogía a su propia situación. Y el maestro era tan amable con las personas cuando les transmitía esta verdad, y que una vez dijo que cuando hable deberías hablar tan templado como la leche de una madre. Porque la leche de una madre tiene la misma temperatura del bebé, o sea que se alimenta y es con mucha suavidad, ¿no? Recordar cuando mis hijos tenían dolor de oído, ¿saben lo que hacía yo? Porque es intuitivo, las madres somos intuitivas. Yo pensaba, hace frío y las gotas deben estar frías. Entonces yo me la ponía abajo de la ropa acá en la axila y la tenía unos 10 minutos ahí, y después la probaba así en mi mano y me daba cuenta que no se sentía, y recién ahí se las ponía a mis hijos. Y ahora que soy grande, recuerdo y digo, vaya, ¿no? La intuición natural, ¿no? De esto de querer hacer algo lindo para nuestros hijos que nos sufran, ¿no? Me hizo acordar de eso. Así que deberías hablar tan templado como la leche de una madre, dice. Y después Tom Price nos dice acá que recuerda haber leído una historia de Harlan Over, cuando estuvo en Tierra Santa, y Abdu'l-Bahá le había dicho que una vez que terminara en Tierra Santa, él debía viajar a enseñar a la India. Y ese hombre no quería ir a la India, estaba aterrorizado. Entonces en esos días, bueno, podemos imaginarnos cómo era, ¿no? La idea de ir a la India a un americano. Y en realidad él no quería hacer eso, realmente él tenía mucho miedo. Y al final de su peregrinaje, Abdu'l-Bahá le dijo, quisiera que vuelvas a América, que retornes a América. Y Harlan le dijo, pero Abdu'l-Bahá, pensé que estaba yendo a la India. Y Abdu'l-Bahá, miren lo que le contesta, también pensaba eso Cristóbal Colón. y esta amabilidad era lo que el maestro tenía con las personas. Es como que está usando una analogía, pero a su vez así, con esa amabilidad. Entonces el maestro podía haberle dicho, me doy cuenta de que eres un cobarde, que no estás listo para hacer esto, pero no, solo hizo una amable analogía con mucha dulzura, y esa era la manera que él transmitía la verdad a las personas. Y esto es algo muy interesante, porque Abdu'l-Bahá tenía un método que era maravilloso, ¿no? Y entonces era esto, debido a que él que era como un doctor, la manera en que enseñaba en las historias que leemos, y es difícil decidir si deberíamos o no copiar cada cosa particular que él hacía en cualquier momento, porque, y acá nos hace una pregunta Tom Price, ¿no? Dice, ¿cuántas maneras diferentes hay de enseñar? ¿Cuántas maneras? La verdad que también me hace pensar esto. ¿Cuántas maneras piensan que puede haber de enseñar? ¿Varias? ¿Solo una? Tantas como mentes existen en el mundo. ¿Muchas maneras? Tantas como mentes que existen en el mundo. Así. Y más allá. Y hasta Y el más infinito. allá. 10 maneras. Miren lo que dice Joy Effendi. Vamos a ir con lo que dice Joy Effendi. Él dice, no existe un método que uno pueda seguir todo el camino. No existe un método que uno pueda seguir todo el camino, sino que deberían haber tantas maneras de aproximación como hay tipos de buscadores individuales. Así es. Así que cada alma receptiva tendrá la manera que nos está indicando cuando cumplimos con este ejercicio de poner en práctica estas herramientas que nos dio el maestro.
Así como hay los gustos para la música, los colores, la ropa, Exactamente. hay una multiplicidad también de formas de captar y que a la persona le agrade, ¿no? Exactamente. Por eso nos dice que escuchemos con amor, que miremos con amor. Así es. La amabilidad, escuchar, usar analogías. Y entonces también esa persona nos está dando el conocimiento, ¿no? de esa misma persona, ¿no? Y ahí creamos ese puente con estas herramientas que nos dice el maestro. Y a mí me resulta súper interesante. Estaba justo una chica que vino a ayudarme, porque tengo un esguince acá en el esternón de tanta fuerza que hago, y vino unas horas y mientras me ayudaba yo le estaba contando lo de la charla, la primera parte, y me decía, pero qué interesante, y es una persona que aceptó la fe hace poco y me estaba contando cómo estaba en un grupo de personas cuidando niños y que una de las personas cuidando niños, bueno, me salgo del texto, ¿no? Pero me pareció interesante lo que me dijo un rato antes de empezar la charla. Una de las mujeres le hablaba que se viene el fin del mundo y que, bueno, las señales y qué sé yo. Y le dijo ella, ¿y quién es tu profeta? Y le dijo Jehová. Y entonces esta chica lo que le dice, fíjense, una bajai nueva. ¿Y no puede haber otro profeta? Y le dice, no, como otro. ¿Quién decís? Bajaolá, le dijo. Y ella me dice, Miriam, yo no sabía más que eso. Y entonces le dijo, no sé, nunca escuché hablar. Y le dijo, fíjate en internet, poné Bajaolá y vas a ver. Es de la fe Bajai. Lo único que ella sabía decir. Y yo le digo, el concurso de lo alto estuvo de fiesta, porque abriste la boca para nombrar a Bajaolá. Me pareció maravilloso lo que me contó. Y entonces le estaba contando de las herramientas del maestro. Bueno, también pensaba en la ley de atracción, ¿no? Qué barbaridad, cuando uno está tocando un tema, llega la persona, justo habló, le interesó las herramientas y vamos haciendo el camino, ¿no? Bueno, seguimos. Perdone, pero bueno, me emocionó lo que pasó hoy con esta chica. Entonces dice, a veces tendemos a pensar, oh, cuando enseñas siempre debes hacer esto, o cuando enseñas siempre debes decir aquello, o a veces intentamos decirles a las personas, esto es lo que siempre debes hacer. Sin embargo, aquí Yogi Effendi dice que existen tantas maneras de enseñar como hay tipos de buscadores individuales. Él continúa y dice, flexibilidad y variedad de métodos. Es por tanto un prerequisito esencial para el éxito de cada actividad de enseñanza. Flexibilidad y variedad de método es, por tanto, un prerequisito esencial para el éxito de cada actividad de enseñanza. Entonces, ¿por qué creemos? Primero debemos escuchar y amar, porque ¿cómo vas a ser flexible y adaptable si no escuchas primero? Entonces, en otras palabras, la persona es quien nos da el método de enseñanza, no nosotros. Nosotros pensamos que tenemos un método de enseñanza sobre el cual nos hemos decidido. Y entonces lo vamos a usar, ¿no? Y aquí Yogi Effendi dice, no, la persona dicta el método de enseñanza. Y tú descubres cuál es. Muy bien. ¿Y cómo descubrimos cuál es? Escuchando y amando a esa persona. Eco. Interesante. Y nos dice Tom Price que había un Bahá'í particular que también tenía que viajar y enseñar en la India, ¿no? Y esta vez Atul Bahá'í hizo que fuera, era otro Bahá'í. Y él también estaba aterrorizado. Por cierto, en esa época había muchos viajes de enseñanza a la India en los primeros días. Y era una de las primeras áreas a los que los Bahá'ís viajaban. Entonces él fue donde Abdul Baha y le dijo, Abdul Baha, por favor, dime cómo enseñar a los hindúes. Dime qué decir. Y Abdul Baha dijo, cuando vayas a la India, mira en sus ojos
Mírale directo a los ojos y luego ámales. Y luego ve mi rostro y luego abre tu boca y habla. Y las palabras vendrán a ti. Y lo interesante es que esta persona le preguntó a Abdul-Bahá qué decir. Pero Abdul-Bahá no le dijo qué decir. Le dijo qué hacer. Y le dijo que mirara directamente a los ojos de la persona y que la amara, porque él quería que escucháramos y amáramos, y quería que encontráramos la belleza interior. Y luego dijo, ve mi rostro. Él se puso ahí y dijo, luego abre tu boca y las palabras vendrán a ti. Y quizás ustedes, nosotros, querramos intentar esto alguna vez. Así como cuando dos personas se conocen y instantáneamente se quieren, se aman, así también se siente eso que dice Abdul Bahá, que es el amor. Parece Es, increíble, se siente. Es como decir que mirarlo con bondad, como un es, animalito pequeño, indefenso, y con ese amor, esa persona lo siente. Y ahí está la sí, llave del éxito. ahí está la llave. Hermosa. Gracias, Guillermo. Miriam, Sí, quiere decir, ve el rostro del maestro en la otra persona, ¿dónde está el rostro del maestro en esa situación? ¿Me yo entiendes o no? pienso, sí, yo pienso, yo lo tengo memorizado. Yo tengo varios rostros del maestro en mi casa. De verdad que lo tengo memorizado. O sea, y ya un amigo, bueno, cuando fui el primer viaje a Haifa, un amigo Bahá'í me regaló la foto del maestro. Entonces esa foto es chiquita, y la tengo en mi libro de oraciones, y siempre está ahí, o sea, me lo sé de memoria, así que supongo que a mí me viene a la mente el rostro del maestro. Supongo que cada persona tendrá su manera. Creo, es una opinión. ¿Me permite? ¿Sí? Este, un poco la experiencia porque yo ya analicé la mirada, o sea, la vista, parece que fuera como un rayo láser que es un conducto, es algo invisible, donde la otra persona lo capta. No, aparte del rostro, de la facción, que uno lo tiene como facción de bondad, es esencial el amor que se conduce por la vista, por el ojo, donde la persona Es va una a energía, ver, ¿verdad? si la persona va a captar el alma de bondad de esa persona y se va a sentir feliz. Ya, quizás es porque hay un dicho que los ojos son las ventanas al alma y quizás por eso necesitamos fijarnos en los ojos, que ahí nos vamos a ver al alma por dentro. Sí. Y bueno, siguiendo con este mismo tema, cuenta Tom Price que recordaba cuando él era un Bahá'í nuevo, ¿no? Y dice que escuchó a John Robarts decir que Abdul Bahá había dicho, antes de que hable, siempre ve mi rostro. Y él leyó una cita de Abdul Bahá que decía, antes de que estés a punto de decir algo, siempre ve mi rostro y luego habla. Y este señor John Robarts dijo, yo hice eso hoy, antes de hablarle a ustedes. Entonces todos sentimos que él estaba viendo esto. Entonces, desde que escuché eso, dice Tom Price, aquella vez siempre que estoy dando un concierto, acuérdense que él es músico y da muchos conciertos muy grandes. Siempre que estoy dirigiendo, dice, siempre pongo Abdul Bahá en mi coro. Durante toda mi vida, cada vez que estoy dirigiendo, pongo a Abdul Bahá en el coro. Él generalmente está ahí, en la sección de los sopranos. Y de vez en cuando, si un músico está desafinado, miro directo hacia Abdul Bahá y digo, ayúdale a no desafinar.
Y ocasionalmente funciona, dice. Pero el punto es que es muy tranquilizador para nosotros y nos ayuda. Y bueno, habla de la época que tenían los iPads, ahora ya es viejo eso, ¿no? Pero cuenta que generalmente él también ponía una foto de Abdul Bahan en su iPad. Eh, Dice, en los viejos tiempos tenía que hacer un pequeño dibujo en mis notas con 2 ojos y demás, lo cual le recordaba a Abdul Baha. Y bueno, pero siempre empezó a hacer esto de tener el poder mirar al maestro. ¿Puedo aportar algo, Miriam? Sí, por favor. Sí. Lo que tú estás hablando realmente es bueno, es tremendamente bueno para el corazón, para el alma de cada uno de los otros. Lo que tú estás hablando ahí de que tener la foto del maestro en nuestra mente, proyectarla en la imagen. ¿Sabes lo que me hizo recordar cuando Pablo andaba persiguiendo a los cristianos, a los primeros discípulos de Cristo? Y él lo que dice que vio al maestro y le dijo, ¿por qué me persigues? Y ese fue un cambio tremendo que tuvo ese hombre, de ver la imagen de él, que por qué estaba persiguiendo a sus discípulos. También habla de imagen. Sí. El maestro también está hablando de una imagen. A lo mejor puede tener a lo mejor cada amigo Bahá'í tiene su propia manera de enseñar, lo cual enriquece más a la fe Bahá'í porque no hay una norma. Cada uno, yo creo que al enseñar la fe va de acuerdo a las circunstancias en que el amigo que tenga al frente la pregunta que le haga. Y uno no se va a salir del marco de la fe. Sí. Siempre va a buscar cuál es la mejor respuesta para esa alma. Siempre con los textos. Inspirado en el maestro, en la imagen del maestro. Exacto. Y como dice acá, que sí, en otras palabras, existen fuerzas espirituales de las que podemos aprovechar, y de las cuales son mucho más poderosas que simplemente memorizar cosas escritas. Entonces, las personas podemos convertirnos en canales, y Abdul Baha dice, úsenme de esta manera. Ay, me encanta. Úsenme de esta manera. Pero interesantemente, él dijo, primero debes mirar a la persona y amar a la persona, y luego llámame. Miren qué interesante. En otras palabras, él no va a simplemente guiarte si tú no vas a hacer algunas cosas. Tú tienes que ponerte en acción, de escuchar y amar a la persona. Luego quizás él sí sea capaz de guiarte. Ustedes saben que no se puede, por ejemplo, mover un auto que no esté en movimiento, ¿no? Si tomamos un auto y lo estacionamos afuera, no se está moviendo, ¿no? Hay que arrancarlo. Pero apenas el auto se ha puesto en movimiento, le damos arranque, empieza a funcionar. Entonces, Dios no puede guiarnos si no nos ponemos primero en movimiento. Entonces, la enseñanza es eso, escuchar, amar a la persona, y eso es ponernos en movimiento, porque eso es lo que dijo Bahá'u'lláh. Qué mirada, ¿no? Qué percepción distinta, ¿no? Porque parecía muchas veces, no sé si le habrá pasado, pero es como mecánico, ¿no? Ves a alguien, ves que demuestra alguna chispita de interés y le largamos toda la revelación. Yo era así al principio, lo prometo que era así. Huían de mí. Entonces, dice, uno no puede aprender a enseñar copiando una historia de Abdul Baha, sino que debes mirar a la totalidad de la manera en la que él enseñaba
y ver cuáles son sus métodos, porque con frecuencia el método de enseñanza requiere que logres que hablen. Entonces dice, recordemos que primero escucho y amo. Esa es la primera cualidad. Pero no todos van a hablar. A veces puede ser que estén callados, entonces tienes que tener habilidades que les permitan hablar. A veces ellos harán una pregunta y nosotros escuchamos una palabra, inmediatamente saltamos sobre ello y bueno, hacían lo que hacía yo antes, que largaba todo el rollo, la revelación. Y porque a veces nos agarramos de una palabra y cuando alguien hace la pregunta, a veces lo mejor que se puede hacer es hacerles una pregunta acerca de esa pregunta, en vez de tratar de responder inmediatamente. Bien, ¿vieron esto justo lo que me contaba esta chica que le hizo? ¿Y no habrá otro profeta? Ay, me maravilla cuando las personas tienen esa capacidad así innata. Y dice que con frecuencia cuando alguien hace una pregunta hay mucho más que eso. Es como la punta de un iceberg. Entonces, ¿saben ustedes cómo se mide la punta de un iceberg? Yo no lo sabía, ¿no? Lo descubrí leyendo esto. Dice que exactamente es el 10% del tamaño del iceberg. Dice que es una ley científica que la punta de un iceberg siempre se dice cuán grande es exactamente una décima parte. Entonces tiene que ver con el peso del agua y el peso relativo del hielo. Entonces muchas veces cuando alguien hace una pregunta, hay todo un iceberg ahí en esa pregunta. Y dice, yo sé que había un capitán de un barco que subestimó la punta de un iceberg, ya sabrán de qué habla, ¿no? Y afortunadamente Abdu'l-Bahá no aceptó aquel boleto para ir en este barco. Miren qué linda analogía que nos da. Pero él vio la punta del iceberg y lo subestimó. Y desafortunadamente el barco se hundió. Entonces nosotros a veces hacemos esto cuando enseñamos, subestimamos la punta del iceberg y no intentamos primero evaluar lo que está ocurriendo. Entonces tenemos que tener habilidades para permitir a las personas que sigan hablando. Y es interesante que cuando alguien dice algo, tú puedes decir, ¿has pensado acerca de esto antes? ¿O qué piensas tú sobre esto? ¿O qué sientes respecto de esto? O puedo ver que esto te interesa bastante. Qué interesante, ¿no? Cómo nos da una perspectiva tan distinta y una manera tan natural de llevar la palabra bajo hablar. Dice que si hacemos esto, las personas responden porque a las personas les encanta cuando estás interesado en ellas, cuando estamos genuinamente interesados en ellas, y no que estemos inmediatamente pensando en nosotros mismos. Claro, porque cuando queremos enseñar, realmente estamos pensando en yo quiero enseñar la fe, ¿no? Entonces, esta es una habilidad importante que podemos aprender de la manera en la que Abdu'l-Bahá enseñaba. Y dice, recuerdan que Yogi Effendi dijo que él era despierto y atento en los inicios de su interacción. Esto decía Yogi Effendi del maestro. Y muy linda, ¿no? Esta expresión de despierto y atento, porque siempre, y acá siempre, como siempre Tom Price hace cuenta de esta historia, ¿no? Dice que siempre piensa en un gato, ¿no? Que cuando el gato, lo despierto que es, ¿no? Y lo atento que está siempre el gato, y cuando el gato está mirando a su presa, que está ahí atento, ¿no? Y no quiere decir que estas personas sean presas, pero el punto es que el gato muestra tal atención, tal cuidado al observar el comportamiento, y entonces a esto se refiere, ¿no? Que es lo que Abdu'l-Bahá nos pide que hagamos. Así que podemos pensar en el gato, Manuel. Justo hoy estabas hablando del gato, fíjate, la naturaleza nos enseña. Tenemos respuestas de la naturaleza. Entonces, esta es la gran habilidad que tenemos que adquirir. A veces cuando alguien hace una pregunta, quizás no necesitamos responder a la pregunta
porque nuestra habilidad puede decir que quizás eso no es lo que realmente están preguntando. A veces las personas hacen una pregunta y a primera vista las palabras de la pregunta pueden ser una cosa, pero tal vez lo que están diciendo en realidad es: quiero que pienses que soy importante, o quiero que pienses que soy inteligente, o quiero que pienses que fui a la universidad, o cosas así. Entonces, en otras palabras, eso es lo que realmente están pidiendo. Esa es la traducción. Pero a primera vista puede parecer otra cosa. Y si en cambio tú preguntas acerca de lo que aparenta a primera vista, en realidad estás negando lo que justamente están pidiendo por no darles respeto, atención o amor. Entonces a veces hacen una pregunta que ni siquiera quieren la respuesta. ¿Se dan cuenta? Totalmente otra manera de ver la situación de tener un alma receptiva enfrente nuestro, ¿no? Entonces, y ahora vamos también con una historia que nos deja Tom Price, que es una historia de los recuerdos de Muriel Libet Barrow acerca de Abdu'l-Bahá. Y ella cuenta, como un ejemplo de los métodos de enseñanza de Abdu'l-Bahá, dice: mi padre estaba teniendo dificultades en comprender el asunto del desapego. Entonces dice: ¿de qué exactamente deberíamos desapegarnos? Y dice: nos habían enseñado que no debíamos volvernos aislados y desapegados como los monjes en un monasterio. También era una obligación trabajar y sostener a aquellos dependientes de nosotros. Entonces, ¿dónde estaba el desapego en esa figura? Un día, papá le preguntó a Abdu'l-Bahá acerca de esto. Ellos estaban caminando por Broadway después de una reunión y Abdu'l-Bahá no le respondió. Después de caminar unas cuantas cuadras, papá repitió su pregunta. Tampoco responde Abdu'l-Bahá. Y ahí llegaron a la calle 76, donde vivían los Kinney, y giraron a la izquierda hacia la avenida West End, mientras subían las gradas de afuera. Papá le preguntó por tercera vez. Abdu'l-Bahá alcanzó la puerta de entrada, la abrió y comenzó a subir las escaleras hacia su habitación. Papá haciendo lo mismo tras él. Llegaron al segundo piso y siguieron subiendo al tercero. Papá siguiéndolo obstinadamente. Abdu'l-Bahá entró a su habitación con mi padre sobre sus talones y ahí el maestro se volteó. Y le dice: señor Ives, preguntó amablemente, ¿está usted interesado en el desapego? El rostro de papá se puso de color escarlata y estaba en silencio. Él no podía decir él no podía decir que lo estaba y no quería decir que no lo estaba. ¿No es eso interesante? Él no estaba realmente interesado y Abdu'l-Bahá quería saber primero. Él no quería perder su tiempo o su aliento. A veces las personas preguntan cosas y no es lo que realmente está en su corazón. Yo lo veo más difícil ahí, interpretar eso en las personas, pero bueno, supongo que vamos desarrollando esa capacidad a medida que vamos enseñando. Pero bueno, el maestro lo sabía todo. Entonces, en otras palabras, Abdu'l-Bahá muy claramente entendía lo que estaba en los corazones de la gente. ¿Y ustedes creen que no podemos tener la misma intuición? Dice: yo creo que si escuchas a la gente y amas a la gente y encuentras la belleza interior de la gente, tú sabes cuál es su verdadera capacidad y en qué están interesados. Entonces esto significa que enseñar es enteramente acerca de amor, enteramente acerca de humildad y es enteramente acerca de sumisión. De hecho, todas las cualidades que todos han estado adivinando, de las cuales no hemos hablado, todas están comprendidas en la enseñanza. No existe una virtud que no podamos encontrar en esto, porque la enseñanza es totalmente acerca de amor. Pero una vez que llegas a esta cualidad de amor y empiezas a enseñar, te das cuenta de que Abdu'l-Bahá tenía muchas otras cualidades.
muchas otras fascinantes cualidades. Ay, ¿alguien quiere comentar algo sobre esto? Que me pareció tan interesante. Yo sentía, bueno, enseño la fe porque la fe para mí fue lo más maravilloso que me pasó y siempre pensé, lo quiero compartir. Quiero que la otra persona conozca. Pero esto es enteramente amor, humildad, sumisión. Y todo esto es enseñanza. Es que estoy con la boca abierta, yo por mí continúa, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Pues seguimos. Bueno, la primera de las cualidades es que Abdul-Bahá era extremadamente científico en su método de enseñanza, lo cual es notable porque él era un maestro religioso y estaba enseñando religión. Y lo asombroso es que cuando Yogi Effendi estaba escribiendo una introducción a la fe Bahá'í para el mundo Bahá'í, la primera vez que una breve sinopsis de la fe sería publicada en el mundo Bahá'í, él escribió unos cuantos hermosos párrafos que decían: la fe Bahá'í es, y aún hasta hoy en día, sigue siendo usada por la Casa de Justicia como un brillante, pequeño resumen de la fe Bahá'í. Y comienza con una oración que dice: la fe Bahá'í es, y solo lista 5 cosas que la fe Bahá'í es. Y a veces le pregunto a grupos más grandes, dice Tom Price, que ¿pueden decirme cuántas son las primeras 5 cosas que Yogi Effendi acerca de lo que es la fe Bahá'í? Y dice, nadie hasta ahora ha adivinado jamás alguna de las 5, si es que no conocen este pasaje. Y es científica en sus métodos. Si tú dijeras, ok, quiero listar las 5 cosas que la fe Bahá'í es, ¿cuáles serían tus primeras 5? ¿Habrías puesto científica en sus métodos entre las primeras 5? ¿Entraría en tus primeras 10? ¿Entraría en tus primeras 20? Y sin embargo entró en las primeras 5 de Yogi Effendi. Él dijo científica en sus métodos. Bueno, nosotros ya hemos escuchado esto, ya hemos leído esto y estamos sabiendo eso. Pero en aquellos tiempos, cuando todavía esto no era conocido por los creyentes, nadie lo tomó. Entonces dice, ahora que es el método científico y por qué Yogi Effendi estaba atraído a esta cualidad de la fe, método científico significa que hay una manera en la que verdad es explorada. Y la verdad es explorada en una forma particular, en la cual la verdad es estudiada y existe cierto método a través del cual verificamos esta verdad. Y uno de los problemas que la religión tiene es con el lenguaje. Y la verdad no es transmitida fácilmente porque dices una palabra y significa una cosa para una persona y significa otra cosa para otra persona. Y otra para otra persona. Y de hecho muchas discusiones religiosas solo terminan en diferencias de entendimiento del lenguaje. ¿Han notado eso? Sí, ¿verdad? Estas situaciones. En cuanto en realidad solo deberíamos hablar siempre acerca de lo que queremos decir. Pero Abdul-Bahá parecía siempre definir sus términos antes de usarlos y siempre enlistaba las cosas. Entonces, si quería hablar de amor, decía, hay 4 clases de amor. Si quería hablar de unidad, decía, hay 7 clases de unidad. Si quería hablar sobre los poderes del alma humana, decía, hay 5 poderes del alma humana. Entonces dice, encontré tantas de estas que finalmente hice una lista y la llamé la lista de las listas, dice Tom Price. Y es una lista de las listas de Abdul-Bahá. Y tengo docenas, dice, y docenas de ellas, y las sigo encontrando. Y me parece interesante porque cuando Abdul-Bahá hace esto, él hace que luego sea tan fácil explicar de lo que está hablando. Por ejemplo,
cuando dice hay 3 clases diferentes de religión. Él las llama fe. Y hablamos acerca de esto, y él dice, hay 3 clases diferentes de fe. Una es la religión de tu familia o tu origen, o tu nación, o algo así. Y él dice, esa es fe débil y tradicional, pero es una clase de religión. ¿Conocen gente que sigue religiones de este tipo? ¿A que sí? Sí, yo conozco. Él dice que hay otra clase de religión, donde la persona que llega a creer en el mensajero de Dios lee sus enseñanzas y las acepta. Entonces él dice, esa es buena, pero hay una mejor clase de religión, y es la religión de la práctica. La religión en la cual realmente haces lo que el mensajero dijo. Y esta es una tercera clase de religión. Entonces ahora tenemos 3 conceptos completamente diferentes. Entonces cuando Abdu'l-Bahá dice religión, él dice que es buena y necesitamos religión. Alguien más por aquí dice, ¿cómo que necesitamos religión? Es lo que no necesitamos, es lo que está causando todos los problemas. Porque Abdu'l-Bahá ha definido lo que él quiere decir y llega al verdadero entendimiento. Entonces él hace las listas. Está bueno, siempre tenemos que ir anotando y haciendo nuestras listas. Está buena la tarea, ¿no? Y en la ciencia llamamos a esto taxonomía. Taxonomía quiere decir que primero defines el rango completo de las cosas que estás haciendo y haces listas. Y Abdu'l-Bahá era muy taxonómico en su método, y todos aquellos que estudian ciencia lo entienden. Esta es una cualidad que tenía Abdu'l-Bahá. Él no utilizaba palabras sin dejar en claro qué significaban. Y nos dice, estudia en contestación a unas preguntas. Y se dan cuenta de que él es la persona más taxonómica que puedan leer. Gracias a Dios que nos dejó ese libro, ¿no? Contestación a unas preguntas. Él simplemente explicaba las cosas sencillamente para que las entendamos. Y recuerden, Albert Einstein, que era un gran científico, dijo, si no puedes decir algo sencillamente, no lo sabes lo suficientemente bien. Entonces, el arte de poder decir cosas profundas sencillamente es también un principio científico. Ay, es maravilloso, ¿a que sí? Necesitamos mucha sencillez para comprender. Bueno, ahora Yogi Effendi enlistó 8 cualidades de la manera en la que enseñaba Abdu'l-Bahá. Él dijo que tenía 8 cualidades y miremosla cuidadosamente porque él dice que si queremos enseñar, tenemos que hacer un número de cosas. Y él dice, primero, debemos haber tenido suficiente regeneración individual. En otras palabras, primero necesitas regenerarte a ti mismo individualmente, porque no puedes encenderle fuego a nada si es que tú mismo no estás encendido. Entonces él dice, habiendo alcanzado suficientemente la regeneración individual, la cual es el requisito esencial para enseñar, levantémonos a enseñar la causa con justicia, convicción, entendimiento y vigor. Justicia, convicción, entendimiento y vigor. Y él dice, que este sea el supremo y más urgente deber de cada Bahá'í. Hagamos que sea la pasión dominante de nuestras vidas. Dispersémonos a los mayores rincones de la tierra. Sacrifiquemos nuestros intereses personales, comodidades, gustos y placeres. Mezclémonos con las varias familias de gentes del mundo. Familiaricémonos con sus modales, tradiciones, pensamientos y costumbres. Despertemos, estimulemos y mantengamos interés universal en el movimiento y al mismo tiempo esforcémonos por todos los medios en nuestro poder, con atención concentrada y persistente,
por conseguir la completa lealtad y el apoyo activo de los más esperanzados y receptivos entre nuestros oyentes. Tengamos también en cuenta el ejemplo que nuestro amado Maestro ha puesto claramente delante de nosotros. Y entonces ahora Joy Effendi enlista las cualidades que el Maestro Abdul Baha tenía cuando enseñaba. Así que miremos estas 8 cualidades. Estas sí, yo ya las habíamos preparado una vez una charla cortita con esta parte, es muy linda. Y estas 8 cualidades son muy similares a las 6 cosas que tenemos aquí. Pero esta es la lista de Joy Effendi. Y después la otra que vamos viendo cada mes es la lista que hizo Tom Price. Dice, bueno, la número 1, la primera cualidad que tenía Abdul Baha era sabio y cuidadoso en su aproximación. Sabio y cuidadoso en su aproximación. ¿Qué significa sabio y qué es la sabiduría? Abdul Baha dijo que sabiduría significa que hablas de acuerdo a la capacidad de la persona. Oh, sorpresa. ¿Verdad? Sabiduría significa que hablas de acuerdo a la capacidad de la persona y no más allá de ella. Entonces, en los inicios de su aproximación, él es sabio. ¿Y qué significa cuidadoso? Que eliges tus palabras cuidadosamente y dices cosas que no ofenden de ninguna manera a la persona. Sabio, no vas más allá de su capacidad y cuidadoso, tratas de nunca ofenderles. Entonces dice, sabio y cuidadoso en su aproximación. En segundo lugar dice, despierto y atento en los inicios de su interacción. Y esto es hermoso porque cada vez que se está enseñando o uno está pensando en lo que se va a decir, podemos pensar en ponernos en modo despierto y atento, ¿no? Entonces esto lo podemos ir practicando mientras caminamos por la calle. De repente alguien que esté interesado en la fe, abrimos firmemente y enormemente los ojos y nos quedamos quietitos. Ya, entonces nos podemos poner en el modo despierto y atento, igual al gato. ¿Se acuerdan del gato? Despierto y atento. Entonces, hacemos esto porque estamos buscando algo, ¿no es cierto? Estamos buscando crear un puente. Y entonces, creando el puente, y después estamos tratando de diagnosticar como el médico. Y también estamos tratando de encontrar la belleza interior de la persona. Y por eso es que estamos atentos y despiertos. Y esta era la segunda cualidad. Esto es una preparación, ¿eh? Y la tercera, Yogi Effendi dijo que el maestro era amplio y liberal en todas sus declaraciones públicas. Y esta es una aseveración fascinante de Yogi Effendi, que está señalando que Abdul Baha tenía una aproximación diferente a sus charlas públicas que la que tenía enseñado individualmente. Está señalando una característica distintiva de la manera en que Abdul Baha hablaba a grandes grupos en oposición a individuos. ¿Y por qué creen que Abdul Baha era diferente en sus charlas públicas, según Yogi Effendi, de lo que era con individuos? ¿Por qué les parece que puede ser? Y exactamente porque el grupo sería diverso, porque estamos siendo doctores ahora, dice. Y como saben, el doctor tiene remedios específicos para ciertas personas y no es necesariamente apropiado darle la misma medicina a todos. Pero hay ciertas cosas que son en general buenas para todos. Ay, esto está súper interesante, porque no se me hubiese ocurrido. Creo que hubiese sido el mismo discurso para 2 personas que para 50. Y dice, hay cosas que son en general saludables, que tal vez
necesitas tomar agua y hacer ejercicio o algo así, y que es en general saludable, y que un doctor puede prescribir a masas de gente. Y hay otras cosas que son muy específicas. Entonces, él dice aquí que cuando Abdul Baha hablaba en público, él era amplio y liberal. Por tanto, está aclarando que hay ciertas enseñanzas bahá'ís que son como toma agua y aliméntate. Y hay cosas que son buenas para todos. Y estas son las cosas que Abdul Baha usaba en sus charlas públicas. Entonces esto es muy interesante. Podemos estudiar la enseñanza pública de Abdul Baha y la manera en la que hablaba. Y podemos ver que estas son las cosas amplias y liberales en las enseñanzas bahá'ís, que son en general útiles. Y luego podemos ver que estas otras cosas las enseñamos en privado. Entonces, esto es algo muy interesante. Abdul Baha tenía una diferencia en la manera que enseñaba pública e individualmente. Amplio y liberal. Y bueno, acá dice que nos dejará decidir qué enseñanzas bahá'ís son amplias y liberales. ¿Quién se anima? Seguimos, ¿no? La cuarta, él dijo, cauto y gradual en el despliegue de las verdades esenciales de la causa. ¿Y qué significa cauto? Cuidadoso. ¿Y qué significa gradual? Lentamente. ¿Significa que no lo haces para nada? No, no, no. Significa que no enseñas para nada, pero que no enseñas para nada, pero es gradual. Entonces, muchos de nosotros no somos tan cautos ni tan graduales. De hecho, a veces alguien dice solo una palabra, ¿qué es la fe bahá'í? Y de repente le disparas con los 2 cañones de la escopeta, no hay ninguna precaución, no hay ninguna gradualidad. ¿Les ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. En mi primera etapa, donde estaba súper emocionada, me pasaba. Que podía sacar a borbotones todo lo que había aprendido, que hoy día sé que era nada, muy poquito, pero yo era pura emoción. Entonces, cuando estamos en completa oscuridad y de repente, ¿vieron cuando estamos en el oscuro total y de repente se encienden las luces? Quedamos ciegos, ¿no? Nos cuesta volver nos cuesta adaptarnos. Bueno, parece que eso es lo que uno hace cuando larga toda la revelación del escopetazo. Y bueno, es terrible esto. Entonces, esto es muy importante y bueno, a partir de ahora tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Por favor. Entonces acá nos dice, ¿se acuerdan que una de las charlas habíamos contado del caso aquel del hombre que tenía el caballo enfermo y que le preguntó al amigo qué le daba a su caballo cuando enfermó y le dio, no me acuerdo, que le dio un remedio? Y entonces este hombre va a su casa y le da ese remedio y cuando vuelve le dice, mi caballo ha muerto, le di el remedio que me dijiste que le dé, y dice, el mío también murió. No hagamos eso. Más o menos me la acuerdo, no bien no me acuerdo qué remedio era, pero era así la historia. Entonces dice, bueno, que hay otra historia sobre un hombre que estaba manejando unas granjas, y de hecho no era muy lejos de ahí de Tennessee. Y estaba manejando una granja y vio que había un cerdo con una pata de madera. Es muy gracioso. Y entonces él estaba muy sorprendido, así que estacionó su auto y le dijo al granjero, vi que tiene un cerdo con una pata de madera. Y él le dijo, bueno, es que el cerdo es el cerdo más increíble que usted jamás haya visto. Ese cerdo puede hablar 5 idiomas. Canta hermosamente, está apoyando a mi hijo en la escuela y ahora se saca puro 100. Y justamente anoche estuvo en la televisión nacional actuando en un show.
Y el hombre le dijo, eso es increíble, pero todavía no entiendo lo de la pata rota. Y él le dice, bueno, tú sabes, un cerdo como ese no te lo comes todo de una vez. Está buenísimo. Entonces el punto es que a veces nosotros tratamos de darle de comer a la gente el cerdo entero de una vez. No, no, está buenísimo eso. Entonces, pensemos en nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces se ha acercado la gente a nosotros y hacen una pregunta y tratamos de darle comer el cerdo entero? ¿Verdad que sí? Madre mía, está buenísimo eso. Bueno, entonces Abdul Baha no hacía esto, él gradualmente desplegaba las enseñanzas de acuerdo a su capacidad. Y para encontrar la capacidad de alguien necesitas darle solo un poco y ver cómo responden y ver cómo lo toman. Si están mirando su reloj o están bostezando, si ni siquiera lo entendieron o si hacen una pregunta que implica que no lo entendieron, entonces no sigas dándole el cerdo. Su capacidad es todo lo que importa. Y todos están en su propio sendero hacia Dios. Y no nos corresponde a nosotros decidir cuán rápido debe ser ese sendero. No, nosotros solo queremos llevarles donde están. Desde donde están, un poquito más cerca de ese sendero. Y si eso toma un mes, un año, toda una vida, o quizás nunca, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es escucharles y amarles. Entonces Abdul Baha era cauto y gradual en el despliegue de las verdades esenciales de la causa. ¡Ay, me encantó! ¿Verdad? Nos clarifica tanto nuestra desesperación por enseñar la causa, que sí. Y el quinto, dice Yogi Effendi que Abdul Baha era apasionante en su encanto, pero sobrio en argumentos. Esto es fascinante, pues Yogi Effendi notó esto. Entonces, algunas personas notó que son bastante apasionadas en el modo en que hablan. ¿Alguien de ustedes ha notado eso? ¿Alguien habla la fe y que es súper apasionado? Y a veces todo es pasión, ¿no? Y entonces nos quedamos así un poco fríos. Y esto es un poco irónico, porque decimos, no tiene sentido, no apela a mi intelecto o algo así. Y hay otras personas que son sobrias y no tienen nada de pasión. Entonces, ¿qué significa sobrio? Serio, lógico, ¿no? Y seguro que conocimos alguna vez gente que es muy sobria en su argumento, pero no tiene ninguna pasión. Entonces es como que no nos sirve, ¿no? Entonces alguna vez también habremos conocido gente que es muy apasionada, pero no tiene nada de lógica. O no tiene seriedad. Y también, bueno, esto es una situación interesante, que son las dos caras de una moneda, tal como las dos alas de un ave necesitan estar balanceadas. Y Abdul Baha de alguna manera encontraba esto. Y Tom Price dice, a veces voy a algunas conferencias Bahá'í donde las charlas son brillantes, pero no hay ninguna pasión. Y siento que me deja una sensación de carencia. Uy, esto suena muy interesante también, ¿eh? No sé si nos paramos a pensar en esas cosas. Yo creo que no me doy cuenta. Como que pasa que uno es lo que es y como es, ¿no? Y nos conformamos con eso y nos quedamos estancados. Es una apreciación para mi persona. Entonces, mire, con una sensación de carencia. Y a veces dice, escucho personas que tienen una gran pasión y no tienen ese lado serio también. Y Yogi Effendi estaba dirigiendo nuestra atención hacia el hecho de que nosotros como Bahá'í tenemos que ser capaces de tener ambas. Sí, lo veo como una responsabilidad. ¿Les parece a ustedes, no? En nuestra tarea de enseñar. Entonces aquellos de ustedes que están más inclinados hacia el lado sobrio, traten de poner un poquito más de pasión en su charla, traten de balancearse a ustedes mismos, como se balancea el hombre y la mujer en las alas del ave. Qué lindo. Y aquellos de ustedes que tienen bastante pasión, tal vez pueden buscar un poco más de lógica y seriedad.
y ver si pueden traer el balance. La mayoría de nosotros estamos más inclinados hacia un lado que al otro. Si pueden encontrar ambos, sería como Abdul Baha, según Yogi Effendi, apasionados en su encanto, pero sobrios en su argumento. ¿Quieren comentar algo o sigo con la sexta? ¿Sigo? Bueno. Y el sexto dijo que es seguro en tono. Abdul Baha era seguro en su tono. Y la seguridad es una cualidad interesante porque Yogi Effendi habló una y otra vez acerca de que esta era la cualidad esencial en la enseñanza. De hecho, en un lugar él dijo, el maestro Bahá'í debería ser totalmente seguro. Allí radica el secreto de su éxito. Porque cuando eres seguro, no es porque estés seguro de tus habilidades, es porque estás seguro de que Dios te está asistiendo. Y de que sientes ese poder de asistencia y la seguridad viene de ahí. Porque, ¿cuál dice Bahá'u'lláh que es la fuente de valor? Bahá'u'lláh dice que la fuente de valor y el poder es la promoción de la palabra de Dios. Entonces, cuando enseñas, así como cuando obtienes valor, pero a veces no tenemos valor para enseñar, entonces se convierte en un círculo sin fin y no sucede nada, porque no tenemos valor para enseñar y él dice, bueno, la manera de obtener valor es enseñar. Entonces la seguridad te da un entendimiento de ese proceso cíclico, de que cuando enseñes Dios te asistirá, así tendrás seguridad y enseñarás más y sentirás ese poder. Y Abdul Baha era seguro en su tono. A mí no me gusta cuando escucho a personas que no son seguras, nos dice Tom Price. ¿Alguna vez han estado con personas que hablan y se paran y están nerviosas y no están seguras? Sí, ¿no? Suele pasar que nos encontramos con personas así, ¿no? Nos transmiten, no sé, a mí como me pasa como que me da penita, ¿no? De que digo que se siente mal esa persona. Entonces, no transmiten esas personas. Entonces, es algo con lo que Abdul Baha enseñaba, según Yogi Effendi. Y el séptimo, Abdul Baha era inquebrantable en convicción. Inquebrantable en convicción. Él tenía absoluta convicción en lo que estaba enseñando. Y octavo, Abdul Baha era digno en sus modales. Él enseñaba con dignidad. Y hay muchas maneras en las cuales esto puede ser interpretado. Esto es digno y aquello no es digno. Creo que nosotros sabemos cuando las cosas no son dignas. Creo que entendemos esto. Entonces Yogi Effendi luego concluye diciendo, tales eran las características distintivas de la noble presentación de nuestro amado, de la causa de Bahá'u'lláh. Lo repito, ¿sí? Tales eran las características distintivas de la noble presentación de nuestro amado, de la causa de Bahá'u'lláh. Entonces, dice Tom Price que por esto tuvo que incluir como una de las 6 los métodos de enseñanza de Abdul Baha. ¿Están de acuerdo que hay que aprender estos métodos de enseñanza? Repite, por favor, el 7 y el 8. Repito, sí. Sí. ¿Cómo no? El 7 era inquebrantable en convicción. Y el octavo, digno de modal. Digno en sus modales. Gracias. Puedo enviar otra vez el material al grupo. Muchas gracias. Está completo, están todas las charlas. Sí, sin duda hay que leer mucho el tema de las enseñanzas porque hay mucho aprendizaje.
Y nos dice después Tom Price que dice, yo creo que si cualquiera de nosotros decide ir a casa e intentar hacer estas 6 cosas, descubrirá que su enseñanza cambiará de la noche a la mañana. Que no se trata tanto de si somos buenos maestros o malos maestros, solo se trata de la medida en la que simplemente copiamos el ejemplo de Abdul Baha. A veces pensamos, oh, esa persona es naturalmente un buen maestro y yo no lo soy. Pero de hecho, es quizás solamente que esa persona tiene unas cuantas más de estas cualidades o ha aprendido a hacerlo. Pero yo no creo que Abdul Baha y Yogi Effendi y Baha'u'llah harían que sea obligatorio para todos enseñar si no todos pudieran hacerlo. Miren qué linda visión. Eso sería muy cruel, ¿no creen? Decir, todos deberían enseñar. De hecho, Baha'u'llah dice, haz mención de mí en mi tierra para que yo te mencione en el mundo venidero. Haz mención de mí en mi tierra para que yo te mencione en el mundo venidero. Y luego, ¿no puedes hacerlo? ¿No sería eso terrible? Entonces, básicamente, él nos está diciendo cómo hacerlo. Está aquí en blanco y negro. Entonces, tenemos todo el material. Es solamente consultar, crear el puente, ¿se acuerdan? Hablar con humildad. Es memorizar esto. Es tener ahí memorizado lo que debemos hacer y bueno, cuando es como las tablas de multiplicar, si las hemos memorizado y no se olvidaron nunca más. La oración obligatoria corta está memorizada, no nos olvidamos más. Y algunas oraciones que nos gustan mucho también, como una decisión, ¿no? Lo voy a escribir, voy a hacer un cartel y voy a pegarlo en la pared acá al lado de la cocina. Total, ya todo el mundo me carga de que escribo mucho mis paredes. Esto va a tener un buen objetivo. Sigue Tom Price diciendo que nos lee una declaración del Bach que dice, es mejor guiar a un alma que poseer todo lo que existe en la tierra. Y apenas como leo esto, dice Tom Price, dice, espera un momento, Bach, ¿estás seguro de esto? ¿Es mejor guiar un alma que poseer todo lo que existe en la tierra? Y dice, ok, pongamos aquí todo lo que existe en la tierra. Pongamos toda la riqueza, todo el dinero, todas las naciones, todas las casas, todo lo demás. Pongámoslo aquí. Y a este otro lado pongamos a un alma a la que hemos guiado hacia la fe. Y el Bab está diciendo que esta no vale tanto como esta, la que está al otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Dice. Entonces, Bab explica. Y él dice, pues tanto tiempo, esto es del Bab, pues tanto tiempo como esa alma así guiada esté bajo la sombra del árbol de la unidad divina, ella y aquel que la guió serán ambos recipientes de la tierna merced de Dios, mientras que la posesión de bienes materiales cesará en el momento de la muerte. Entonces, dice Tom Price, yo digo, ahora lo entiendo. Estas cosas de aquí no van a durar mucho. Esto de aquí va a durar para siempre, mientras esta alma sea guiada. Entonces, esta es una cosa eterna y esta es una cosa temporal. Con tanta frecuencia no nos damos cuenta de cuán temporal es esta vida. Y esta vida es temporal. Así que, dice, podemos imaginarnos que entran al consultorio de un doctor y hay unas revistas en la mesa de la sala de espera, ¿no? Entonces, ¿vieron que uno entra y están esas revistas ahí en la mesa? Que dice son como de golf de 1982 o algo así, o unas revistas ridículas, es cierto. Cuando volvemos al consultorio las miramos de lejos, ni las tocamos ya.
Y digamos que van al consultorio de ese doctor y hay una regla de que no pueden sacar las revistas fuera de la sala de espera. Y tratas de alcanzar una revista y alguien la toma primero y trata de alcanzar otro y otro la toma y después luego todos están peleando por las revistas. Y alguien tiene 5 revistas y no puede ni leerlas, pero igual se las queda. Así es como es la vida, estamos peleando por revistas en la sala de espera, eso es todo lo que estamos haciendo en la vida, estamos peleando por revistas en la sala de espera y estamos yendo a otro lugar. Tenemos algo importante que hacer. El doctor está a punto de llamarnos y todo lo que hacemos es pelear por las revistas en la sala de espera. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Veo el mundo y pienso, esta es una gran sala de espera con muchas revistas viejas que ninguno de nosotros ni siquiera quiere y estamos peleando por ellas. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el Bhagavad. Nos está diciendo que todas estas cosas de aquí no valen tanto como guiar a un alma. Clarísimo. Entonces, este es un pasaje notable y continúa diciendo esto, miren qué lindo. El sendero de la guía es un sendero de amor y compasión, no de fuerza y coacción. Así que ahora está diciendo cómo hacerlo. Entonces, él dice, es mejor tener esto que tener aquello. Y el sendero a ello es amor y compasión. Noten que él no dijo, el sendero a ello es conocimiento y hechos y detalles. El sendero a esto es ganar algo que es más valioso que todas las posesiones. Y es a través de amor y compasión, y no es a través de fuerza y coacción. Este ha sido el método de Dios en el pasado y continuará siéndolo en el futuro. A quien quiera, Él desea, hace que entre bajo la sombra de su merced. En verdad, Él es el protector supremo, el todo generoso. No hay paraíso más maravilloso para cualquier alma que el estar expuesto a la manifestación de Dios en su día, oír sus versos y creer en ellos. Alcanzar su presencia, que no es sino la presencia de Dios. Navegar en el mar del reino celestial de su complacencia y tomar de los frutos escogidos de su divina unidad. Entonces, básicamente ahora sabemos que este es el más grande regalo de Dios, según Abdu'l-Bahá. Y Abdu'l-Bahá dice, quien quiera y cualquier reunión que se transforme en un impedimento para la difusión de la luz de la fe. ¿Alguna vez han estado en alguna reunión donde quizás hubo un poco de obstaculización de la difusión de la luz? ¿Alguna vez les ha pasado a alguno de ustedes? Yo no recuerdo, la verdad. Creo que no. Y dice, Abdu'l-Bahá dice qué hacer cuando esto pasa. Ojalá nunca pase, pero mira, A escucha. nosotros nos pasó algo un poco diferente. ¿Sí? Queríamos tener una presentación de una charla y un baile y estábamos en un poblado y la gente, algunas personas de por ahí empezaron a quemar chile, mucho chile y todo se llenó de humo, todo el mundo empezó a toser. Pero pues nos aguantamos y seguimos con el programa, pero fue un poco molesto, los ojos llorosos y todo. Pero está Pero bien. estuvieron calmos. Estuvieron calmos. Qué bien, qué bien. Gracias por compartir, Rosa. Entonces dice, Abdu'l-Bahá dice qué hacer cuando eso pasa. Quien quiera y cualquier reunión que se transforme en un impedimento para la difusión de la luz de la fe, él dice, que los amados les aconsejen diciendo, de todos los dones de Dios, el más grande es el don de la enseñanza. Esta trae hacia nosotros la gracia de Dios y es nuestra primera obligación. ¿Cómo podemos privarnos de semejante don? No. Nuestras vidas, nuestros bienes, nuestras comodidades, nuestro descanso,
Todo lo ofrecemos como un sacrificio a la belleza de Abba, enseñando la causa de Dios. Y esta es una hermosa declaración, porque básicamente Dios es simplemente tan bueno con nosotros que nos da este don. Es decir, es bueno cuando cualquiera te da un regalo, pero Él ciertamente no tiene que darnos este regalo. Si Dios quisiera, podría transformar a todo el mundo y hacerles bajar. Él es el Todopoderoso. Estoy seguro de que puede hacerlo, pero por alguna razón, Él nos permite a nosotros hacerlo. Y dice, qué maravilloso se siente un niño si un padre le da al niño una de las tareas del padre para hacer. Ay, qué cierto que es esto. Cuán respetado, cuán amado, cuán honrado se siente el niño. Y esto es lo que Dios nos hace a nosotros, porque nos ama tanto que nos permite hacer su trabajo. Y dice Tom Price, a mí me parece que si nos ha dado la fe, y recuerden, nos ha sido dada, no crean que eres un Bahá'í porque eres tan genial y tan inteligente y tú la descubriste primero. Bahá'u'lláh dice en la oración obligatoria larga: tu gracia me ha levantado y conducido hacia ti. De no ser así, ¿quién soy yo? En otras palabras, tú estás sentado hoy aquí porque Dios te ha elegido. Estás aquí porque Dios te ha dado este regalo y te ha dado este regalo y Él dice, ¿puedes por favor dárselo a otro? Y si tú tomas este regalo y simplemente te lo quedas, entonces Él no te mencionará en su mundo. Eso es lo que Él dice. Entonces, esta es la enseñanza principal, que no enseñar es el acto más egoísta que uno puede hacer en toda la creación espiritual. No hay acto más egoísta que haber recibido este regalo de Dios y no dárselo a otros. Entonces, todo lo que quiero decirles ahora es que pueden aprovechar de este regalo. Este regalo está sentado debajo de su árbol de Navidad ahora mismo y es el regalo más grande de Dios. Puedes ir a casa y abrir ese regalo y aprovechar de él ahora mismo. Y estudias la manera en que Abdul Bahá enseñaba. Él nos dio el método a través del cual podemos aprovechar este más grande regalo de Dios. Y aquí terminamos esta charla tan linda. Fantástico, Miriam. Muy linda. Un aplauso para nuestra querida Gracias, Miriam. Para ustedes, por favor. Después hay una cita, si quieren, para terminar también, que es hermosa, dice, ¿en qué medida somos capaces de hacer eso? ¿No? Y Bahá'u'lláh dice, déjaselos a ellos mismos. Quien quiera lo desee, que se aparte este consejo. Y quien quiera lo desee, que elija el sendero hacia su Señor. Qué Quedamos con el maravilloso. corazón lleno, ¿verdad? Sí, sí, querida, maravilloso. Muchísimas gracias. Ay, lo disfruté muchísimo también. Muy lindo. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, amiga, porque nosotros disfrutamos contigo y con tu charla también. La verdad Queridos son amigos, charlas que llegan al corazón. Está muy bien. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Gracias. que lo dice Qué con lindo una momento. ternura, con una amabilidad, con un amor tan grande. Pasividad. Le queremos dar la Sí, bienvenida a nuestra escribimos. querida Edith y Lesbia, que no, hace tanto tiempo que no la vemos en nuestras reuniones. Muy bienvenidas, queridas amigas. ¿Alguien Por tiene, favor, si queridos? puede poner el trabajo, la presentación en el grupo, lo pone, Sí. será Lo- Sí, una lo- sí, buena sí, excelente. vamos a ir subiendo la primera y la segunda parte de esta charla. Vale, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, Y les mando el material también, Emma, Ah, sería ideal. Claro que sí, para lo que lo podemos puedan fotocopiar y sí, ya por tenerlo. favor, mándalo. Bueno, Bueno, sí, perfecto. muchísimas bueno, gracias. buenas noches a todos. Es un placer. Manuel, hasta mañana.
Hasta mañana a la Querido mañana. Ali, muchas gracias por acompañarnos. amigos. Ay, buen descanso a los españoles, por favor. Muchas gracias. ¿Qué Que pensabas? ¿Que no aguanten. estábamos aquí? ¿Que no estábamos aquí? Aquí estamos, clavaditos. Sí, Oye, Sí, Miriam, nosotros gracias. los gallegos tenemos una de esas cualidades que dices. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La de que cuando se nos pregunta algo, nosotros respondemos con una pregunta. Buenísimo, buenísimo. Siempre Ya que nos tienes preguntan aprendida una. algo, nosotros decimos, ¿y por qué no? O ¿y por qué? El hongo, ¿sabes? Siempre estamos así, por eso nos parecemos mucho a los judíos. Ese chiste que cuenta un judío, que siempre lo escucho yo, Mario Sabán, él cuenta un chiste y dice, hay un judío, hay una persona que le pregunta a un judío, oye, ¿por qué siempre vosotros respondéis con una pregunta? Y le responde el judío, ¿y por qué no? Nosotros tenemos ese parecido, igual, igual. Buenísimo, Oye, buenísimo. fantástico. Se podría hacer un seminario de todo eso, que sé que sistematizar la enseñanza pues no será lo bueno, pero desde luego de ahí se sacaría material para hacer un seminario, estar varias personas, de 10, 15 personas, y entre ellas organizarse ¿sabes? Esto que cuando haces una conferencia, pues hay gente que se pone ante un espejo y ve cómo gesticula lo que dice, ¿sabes? Pues esto a nivel El arte. general, sí, a nivel de ventas también se hace, es decir, tú Sí, dices, sí, sí. bueno, pues ¿cómo presentarías esta enciclopedia? Bueno, pues tienes que disertar sobre ello. Pues este libro da para hacer esto, ¿eh? Sí, sí, Da sí. para coger un Sí, buen sí, sí. discurso. Sabes que en el libro 1 estamos implementando, ahora vienen también, cuando hacemos las respuestas, hacer arte entre dos personas. Entonces le habla a la persona y cuando, viste, el falso y verdadero, cuando hablan con mal tono o con amabilidad, que lo transformen en arte. Entonces es muy lindo porque es divertido también, ¿no? Y se aprende mucho más. Exacto. Sí mismo. Acá en Chile se hizo más o menos ese método, más o menos unos 10 años atrás. Nosotros también. Entonces, es increíble cómo se sacaba el texto y se presentaba dos amigos, Claro. hombre, mujer, y ahí. Entonces, uno hacía la pregunta y la contestaba en forma correcta y en forma Incorrecto. agresiva. Claro. Y entonces uno se veía qué se sentía. Después le preguntaban a los jóvenes, ¿qué sintieron cuando tú hablaste en forma tan violenta? Entonces, y al otro joven le respondía, pero toda la sala que estaba en ese entonces quedaba claro, Sí. claro con el concepto o con lo que se quería transmitir. Y lo que estás diciendo tú, yo creo que todos hemos pasado por esa situación, todos. Uno Sí. cuando está enseñando tiene tan lleno de idea que quiere vaciarlo todo el conocimiento de la persona que está haciendo la pregunta. Sí. Es como que si nosotros ahora dijéramos, ¿sabes qué? Mira, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del convenio, vamos a hablar de la administración, en vez de la administración todavía nosotros no la entendemos, es tan Claro. compleja. Claro. Pero, y si le empezamos a hablar a alguien que, oye, ¿quién es bajado? Sí, pero tenemos una administración, mira, esta, la Casa Universal de Justicia, la TEPLO, que tenemos consejeros, que aquí y allá, y ¿de quién es la persona? ¿Qué me Dice, está hablando? este caballero, No si yo puedo no ni estoy pronunciar Bajaola. claro. Entonces, y todos cometemos el mismo error hasta que lo comenzamos a hacer lo que un poco más sabio, Sí es. más cauto, más entregar mejor la medicina para el enfermo. Sí, yo Cuando insistente. queremos, claro, cuando queremos, viene el médico, le mostramos todos los pergaminos que tenemos en la pared. Este curso, ahí está todo. Ah, chuta, lleva uno dentro al médico, ay, qué remedio me irá a dar. Y yo creo que eso nos pasa a todos.
Y es bueno de que esto se sepa, digamos, se vaya en estas charlas, cómo ser uno tan dócil. No le, a la otra persona le interesa el conocimiento que tenga uno, para nada. Le Claro, interesa, no. La le persona quiere interesa tener ese buscar a Dios. conocimiento, claro, por sí misma y quiere saber, pero gota a gota. Exactamente. No podemos. Es muy Uno difícil buscar, entender la fe, cómo está organizada, cómo funciona. Venimos de un conocimiento de nuestras religiones, el catolicismo, con sacerdotes, con todo lo que uno conoce. Entonces, esto es un cambio, es abismal el cambio. Entonces, desde esa comprensión debemos ser cautos. sí. Yo creo que Ese me hace, ese me hace recordar de que cuando una... disculpe, ¿quieres hablar, Guillermo? Sí, Ah, me refería sobre la charla de Miriam cuando dice que hagamos con convicción, es que lo que decimos debe ser realizable, ¿no? Por ejemplo, me tocó hace poco con una persona y le hablé de la moneda común y de que los países se unan, ¿no? En una sola federación y me dijo eso nunca se va a realizar y le di el ejemplo de la Comunidad Europea, del euro y de que 27 países en Europa están pues como uno solo y no solamente eso, sino tienen una sola constitución que va mucho más allá todavía. Entonces, con esos ejemplos, hablamos sobre cosas realizables. Esa es la convicción que tenemos que tener, ¿no? Gracias. Gracias. y yo estaba pensando de que cuando un paciente se va a un doctor, quiere ser curado. No quiere una disertación de todo el manual de los doctores. Y también todos los títulos que ese doctor tiene en la pared, ¿no? Y también me entró a mente de que el propósito del doctor es curar, no hacer que los árboles vuelen, ¿no? Algo así. Si me permite, me gustaría compartir un poco de enseñanzas de Abdu'l-Bahá en cuanto a la enseñanza. Él dijo, enseñar es aprender, aprender es trabajar, trabajar es servir, y servir es amar, amar es morir, morir es vivir, vivir es esforzarse, esforzarse es levantarse por encima de todas las limitaciones que hay en la tierra. Y entonces entrar al reino eterno, al reino de la paz y el amor. Enseñar es aprender, aprender es trabajar, trabajar es servir, y servir es amar, amar es morir, morir es vivir. Vivir es esforzarse, esforzarse es levantarse por encima de todas las limitaciones
que hay en la tierra. Y entonces, al reino eterno, al reino de la paz y el amor. Entrar al reino de la paz y el amor. Eso dice Abdul-Bahá. Muy bonito. Muy bonito. Así es. Así es. Queridos amigos, un fuerte abrazo. Me estoy despidiendo. Será hasta muy pronto. Que descansen. Un abrazo. Igual. Abrazo, Buen queridos. Que descanso, descanses, Guillermo. Un Les abrazo. amo todos mucho. Yo Te también. Por acá, por el amamos, fin del David. mundo también se dice lo mismo. Te No, amamos. estas David. fue un eco de tus palabras, David. Bien. Muchas Bueno, gracias, yo también me estimada tengo que Miriam. ir, que tengo que preparar la reunión. Muy agradecida, muy linda reunión. Muchas Un gracias, abrazo Miriam. Muchas fuerte a gracias, todos. querida Miriam. Un millón de gracias. Ay, Miriam. Ustedes también. Somos un equipazo. Muchas Nos gracias, veremos, amiga. nos veremos la próxima. Hasta la Gracias a próxima. todos. Nos Inshallah. vemos. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Buenas Chao, noches a chao. todos. Buenas noches. buenas noches, que Que duerman bien. descansen bien. Que descansen. Gracias. Igualmente. Tamek, Pedro, Tamek. Tamek para todos. Saluda al gato. Los saludo, los saludo. Chao, amigos. Feliz Gracias. noche.